Y estamos contentos hoy de finalizar con esta palabra por los tiempos que estamos viviendo, y le he llamado a esta plática o conferencia o reflexión la generación de Enoc, porque hay ciertos parecidos a lo que estamos viviendo en el tiempo de hoy, y creo que si pudiéramos llamarnos, somos algo así como la generación de Enoc, con todos sus desafíos. Así que yo quiero compartir esta temática en el libro de Hebreos 11:5, Judas 14 y también el libro de Génesis. Dice Hebreos 11:5: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. ¿Por qué? Porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo que testimonio de haber agradado a Dios, que esa es parte importante antes de ser traspuesto. Vamos a ver una profecía que fue dado, creo que es la profecía más antigua, y está mencionada por Judas, versículo 14. Judas creo que menciona a Enoc como el profeta más antiguo, es decir, desde antes del diluvio había anunciado ni siquiera solamente el rapto de la iglesia, había anunciado la segunda venida en gloria. Y dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor. Pero no está hablando de la primera venida de Cristo. Enoc no está profetizando su nacimiento, está profetizando ¿qué? La segunda venida. Qué poderoso es este mensaje de la segunda venida, que aún antes del diluvio se estaba hablando de la segunda venida de Cristo, cuando él ni siquiera había nacido. De estos profetizó Enoc diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y esto nos va a trasladar a Génesis. Si queremos escuchar acerca de la vida de Enoc, nos vamos a ir a Génesis. Es el próximo pasaje, Génesis 5, 21 al 24. Dice: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Eso vamos a estar hablando con detalle sobre la edad de este personaje, cuando tuvo a su primer hijo y le cambió la vida. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, más los 365, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué? Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Esto es maravilloso. Vamos a comenzar hablando de esto. Creo que debemos de estar listos todos, en todo momento. ¿A cuánto les gustan los viajes? ¿Nos vamos para Cozumel, pastor? Y hay varios que ya quieren alistar sus maletas, así que alistemos nuestras maletas porque nos vamos de viaje. Ahora, hay otro viaje más especial que estamos esperando. Este viaje es un viaje por todo este lugar tan precioso, este lugar tan especial que Dios tiene preparado. Mira, este viaje es un viaje espectacular para todos los creyentes, y habla de un viaje que vamos a hacer, pero por el espacio. Y el Señor nos va a llevar a recorrer su creación, todos los cielos que Él preparó para cada uno de nosotros. Mire, los seres humanos no somos el centro del universo. Dios es el centro de todo lo que existe, y Él es el que creó todo para que todo gire alrededor de Él. Nosotros solamente somos su creación,
pero Él nos creó todo para que lo disfrutemos y quiere llevarnos precisamente a este viaje. En el universo que Dios creó, porque Dios creó todo el universo, para que nosotros también lo disfrutemos. Algunos dicen que cuando Dios creó todos los planetas y las estrellas y todo lo demás, y cuando creó, fue creado en Edén. El hombre fue creado fuera del Edén y luego lo trasladó Dios. ¿Cuántos sabían eso? Que Dios trasladó al hombre de donde lo creó y lo puso en el Edén. Es una traslación impresionante, pero Dios tenía un plan maravilloso. Y su plan, al crear todos los planetas que existen, ¿para qué creen ustedes que Él creó todo ese universo? Si le dijo al hombre, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, y si el hombre no hubiera caído en pecado, la tierra se hubiera llenado, y después de llenada la tierra, ¿qué creen ustedes que iba a pasar? Piensen ahora en tantas cosas de los planes de Dios. Por eso dice que los planes que Dios tiene para nosotros son grandes,
son más altos que los nuestros. Nuestros pensamientos son limitados y los pensamientos de Dios son ilimitados, porque el hombre es finito, pero Dios es infinito. Y esos planes que Dios tiene para nosotros son enormes. Fíjense, en ese viaje que vamos a hacer, Dios nos va a pasear para mostrarnos toda su creación, cómo está girando el universo. Y nos los va a mostrar y nos va a pasar de cerca. Y en ese viaje que vamos a viajar más allá de la velocidad de la luz. ¿Por qué más allá de la velocidad de la luz vamos a hacer ese viaje? Porque para llegar a la estrella más cercana, nosotros necesitamos 400 años viajando a la velocidad de la luz, cosa que no podemos hacer, y no necesitamos 400 años, porque cuando el Señor venga por nosotros el tiempo es corto, y eso va a pasar lo que decía Einstein, cuando hablaba de la relatividad, la teoría de la relatividad del tiempo, que esto va a suceder cuando viajemos más allá de la velocidad de la luz. El tiempo no va a ser más. Y qué interesante este viaje que vamos a hacer, porque el Señor nos va a enseñar en ese viaje su universo hasta llegar a la casa del Padre. Así que debería de ser un anhelo de nosotros esperar este viaje, estas vacaciones con nuestro Dios. Deberíamos de alistar nuestras maletas para irnos con el Señor en esto que se llama, vamos a ver en esto que se llama el arrebatamiento de la iglesia, que es ese encuentro. No solamente es una salida, no, es un viaje que vamos a hacer para encontrarnos con nuestro Dios. Es el novio que viene a buscar a su novia y se la lleva a la casa del Padre para que estemos delante del Padre. No es solamente un escape, que sí lo es, porque Lucas dice que ser librados y escapar de las cosas que sobrevendrán a la tierra, pero más que un escape, es el anhelo de conocer al Padre, de llegar a la casa del Padre. Pero antes de llegar a la casa del Padre vamos a hacer este viaje espectacular que yo anhelo expectante. Ahora, esto del arrebatamiento está ilustrado tanto en el Antiguo Testamento, más revelado en el Nuevo Testamento, pero hay algunas escenas tan interesantes que nos muestran. Por ejemplo, tenemos allá el caso de Elías que fue trasladado. Es más, hay otros casos, como mencioné el caso de Adán, pero algunos no logran ver esa traslación. Hay un caso también que es el de Ezequiel. Dice: me transportó el Espíritu. Pero no solamente esos ejemplos, y como el más clásico que ya vimos, el caso de Elías, hay un caso que a mí me llama la atención, que es el caso que vamos a presentar ahora, que es el caso de Enoc. Hay bases bíblicas para hablar del arrebatamiento, muchísimos. La vez pasada hice una serie sobre 24 pasajes bíblicos que hablan del arrebatamiento de la iglesia, y una cosa tremenda cuando llegas a comprender qué es el plan de Dios para la iglesia. Y fíjense, vamos a ver, aquí hay varias palabras, tanto en hebreo como en griego, que hablan de un traslado, de un ser llevados a la casa del Padre. Y incluso Elías, él anunció su partida, porque sabía que Dios iba a venir a buscarlo. Incluso Eliseo también sabía de esto. Tan tremendo que él vivió. Y es un caso súper especial que no vamos a tratar ahora, pero vamos a avanzar para que veamos esto. Hay un texto que me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento. Fíjense que en Isaías 68 dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Y está hablando de personas, porque dice ¿quiénes son? No dice ¿qué son esas cosas?, sino habla de personas. ¿Quiénes son estos que vuelan? Fíjate, qué interesante texto del Antiguo Testamento. Pero hay otro pasaje en Zacarías 9:14: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. En la misma forma como fue llevado Elías, y allá habla de que él va a cabalgar. En otros pasajes del Antiguo Testamento, en 2 pasajes, habla de que él cabalga entre los querubines. Esto habla de algo tan especial que Dios tiene planeado y que posteriormente iba
a revelar. Vamos a ver en la próxima imagen algo interesante. Podemos ponerles todas las imágenes. Fíjense que hay unos términos que aquí presentan casos. En el Antiguo Testamento tenemos 3, pero yo voy a usar uno, que es el caso de Enoc. Y por allá vamos a ir detallando, vamos a esperar que de esta manera podamos comprender qué significa el caso Enoc para nosotros. Hoy vamos a hablar del caso Enoc. Vamos a darle un clic para que veamos esto. Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Por allá Judas conocía correctamente esta profecía. Claro, hay que aprender a diferenciar entre la profecía de Enoc y el libro de Enoc, que es otra cosa totalmente diferente. Cuando se habla del libro de Enoc, es un libro que se le conoce como apócrifo porque está escrito en etiópico, es decir, en un idioma que no entra dentro de la lista de los cánones. Aparte, se menciona como el libro de Enoc, pero no significa que Enoc lo haya escrito, sino se le conoce como un pseudoepígrafe. Es un escritor que a nombre de Enoc escribió. Sin embargo, sí había una tradición sobre la profecía de Enoc. Y Judas toma esa profecía no para respaldar o aprobar el libro de Enoc, sino toma esa profecía para mostrar que ya desde antes del diluvio se hablaba de la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver algunos datos. Fíjense qué interesante, cuando tú empiezas a indagar de la época de Enoc, te vas a dar cuenta de algunos datos históricos como estos, que de la creación de Adán hasta el nacimiento de Noé hay 1056 años, como una idea de tener ese panorama del tiempo. En el 987 de la creación del hombre, Enoc es llevado al cielo. Fíjate qué interesante eso. Pero además, cuando Enoc nació, Adán tenía ya 622 años. Por eso le sumas a los 365 y te da esa cantidad de años. Noé nació 126 años de que Adán había muerto. Quiere decir que Noé no conoció a Adán. Enoc vivió 300 años antes de morir Adán, a sus 930 años. Eso es posible entonces que Enoc haya conocido a Adán, y es posible también que haya conocido a Noé. No sabemos, está dentro del rango de los datos. Estamos hablando para que tengamos una idea. Mira, a los 65 años engendró a Matusalén. ¿Por qué menciona que engendró a Matusalén? Tal vez no había podido dar hijos, no sabemos, pero fíjese qué interesante este dato, porque cuando engendra a su primer hijo, dice, entonces él empieza a caminar con Dios. O sea, este dato es tan interesante que a veces lo pasamos por alto. Pero estamos hablando de la edad temprana, cuando la vida humana era fructífera. Él podía tener hijos muy joven, pero no tuvo hijos hasta ¿qué edad? Hasta los 65 años. No solamente se vivía muy larga vida, pero se podía reproducir la humanidad de una manera más potencializada, que ni siquiera existía lo que se llama planificación familiar ni nada de esto. Y el cuerpo humano era tan sano, pero no podía tener hijos. Así que el tener un hijo le cambió la vida. Los hijos vienen a representar una bendición, y más se valoran cuando existe una imposibilidad, cuando se ha luchado para tener un hijo. Por eso se especifica en el pasaje que tenía 65 años cuando nace su primer hijo y empieza a caminar con Dios. La llegada de los hijos son grandes reflexiones. Ahora que Jesús estaba presentando aquí a la bebé y el pastor la tenía levantada así como el del Rey León. ¿Sí? ¿Saben una cosa? Yo estaba viendo a la bebé. Todo el tiempo mantuvo la mirada, ¿dónde? Hacia arriba, pastor. Todo el tiempo. Esto es una bendición. Si esta bendición, Jesús, no te cambia la vida,
si esta muestra del amor de Dios hacia ti no te cambia la vida, ¿qué puede cambiar tu vida? En la vida de Enoc, la llegada de su hijo vino a producirse un cambio. Cuando él ve a Matusalén, hay algo que pasó, que vamos a ver un poquito más sobre el significado y por qué le pone Matusalén de nombre. Pero hay un cambio que sucedió. Hay algo que pasó cuando llega a la vida de estos padres de Enoc, llega Matusalén. Cuando Enoc ascendió a los cielos, Adán ya hacía 57 años que había muerto. Él no fue testigo de la ascensión de Enoc. Cuando Enoc ascendió, convivían 9 generaciones. Lamec, el padre de Noé, ya tenía 113 años de edad. Gran número de las generaciones coexistieron juntas y Enoc conocía a 9 de ellos, excepto la de Noé. Vamos a ponerle un clic para que veamos estos datos históricos. Enoc y Lamec, el polígamo, fíjese, hay 2 generaciones. Está la generación de Caín y está la generación de Adán. Son 2 generaciones que aparecen en Génesis 4 y en Génesis 5. Aparecen estas 2 generaciones. Y esto que estoy hablando lo detallo mucho en el segundo libro de escatología. Hablo mucho sobre el tema de los antediluvianos y mucho de lo que estoy hablando se encuentra en este material que te abre mucho los ojos. Pero fíjense de esto, él convivió con otra 7ª generación, la 7ª generación de los descendientes de Caín. Así que él es 7º de este Adán, pero el 7º de este Caín es Lamec. Y Lamec levanta una generación, como él era un polígamo, una generación basada en la sensualidad, basada en la sexualidad, énfasis totalmente en lo sexual, completamente va a levantar una generación que incluso va a ser encabezada por 3 mujeres a la lista que vamos a estar viendo en un momento y cómo fue esa generación con la que él tuvo que convivir. Así que es una crisis grande y aunque nace su hijo, se va a enfrentar su hijo a una generación que no es tan fácil de sobrellevar. Miren, dice allá, Noé, bisnieto de Enoc, nació 69 años luego de que Enoc fue traspuesto. Enoc fue trasladado 669 años antes del diluvio. O sea, él no vio el juicio del diluvio y la muerte de su hijo coincide con la fecha del diluvio, es decir, la de Matusalén. Vamos a ver por qué. Vamos a avanzar en este sentido. ¿Qué es la maldición que vino? La maldición que vino a Adán. El día que comieres del árbol, ciertamente ¿qué? O sea, una generación que iba a morir en ese mismo día. ¿Y cuál es ese mismo día? Cuando le dice ciertamente el día que comieres. Sí, espiritualmente, bueno, muere espiritualmente, pero todavía no acaba ese día. ¿Por qué? Porque dice, hermanos, no erréis, que para Dios un día es como, y 1000 años como un día. ¿Cuánto tiempo vivió Adán según las Sagradas Escrituras? ¿Cuánto tiempo? Vivió menos de 1000 años. O sea, que en la referencia de ese mismo día, si Adán hubiera vivido 1001 años, entonces no se cumpliría que en ese día. Pero vivió menos de 1000 años. O sea, en ese mismo milenio es que muere. O sea, en ese mismo día. Porque esa generación iba a marcarse por la maldición de el pecado y de la muerte. Vamos a ver algo interesante aquí, vamos a continuar en esto. Aquí están las 2 generaciones, la de Caín y la generación de Adán y Eva. Y nos encontramos que la 7ª generación está Jubal, Tubal, Caín, que son hijos de Lamec. Y la 7ª generación aquí es Enoc. Aunque si ustedes se dan cuenta aquí que hay otro Enoc dentro de la generación de Caín, pero son diferentes Enoc. Estamos hablando de los descendientes, no de Caín, sino de los descendientes de Adán y Eva. Él es este Enoc. Vamos a ver un clic para avanzar. De hecho, no vamos a detallar mucho, solo estamos mostrando que esta es la generación con la que tuvo que convivir. Y Ada, dice de la generación de Caín, Ada,
dio a luz a Jubal. Note bien que tenemos aquí señalado 3 mujeres, porque hay un enfrentamiento de 2 culturas. La cultura que es la cultura que invoca el nombre de Dios, de donde pertenece también Enoc, y la cultura que rechaza el nombre de Dios, y se le llama a una los hijos de Dios, y a la otra cultura se le llama los hijos o las hijas de los hombres. Ahora, ¿se dieron cuenta cómo se llama? Porque más adelante en el tema del diluvio hay otra generación que se llama los hijos de los hombres. Viendo Dios que los hijos de los hombres, dice. Pero aquí no estaban los hijos de los hombres. Aquí estaban las hijas de los hombres. Porque ¿qué es lo que vieron los hijos de Dios? Vieron a la otra cultura. ¿Vieron a los hijos de los hombres o a las hijas de los hombres? Las hijas de los hombres. Así que se desarrolló una cultura basada en una especie de feminismo. Pero escúchame esto. Aquí aparecen señalados 3 mujeres que están a la cabeza, y eso es algo muy, pero muy peculiar, y es raro en los escritos de genealogías poner nombres de mujeres, y en una generación poner 3 a la cabeza, que son, Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Bueno, ellos desarrollaron toda esta generación. Luego aparece Sila, que también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, y aparece también Nama. 3 mujeres interesantes en esta generación de las hijas de los hombres. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Bueno, primeramente se habla de una civilización sin Dios. Una civilización que se enfocó a la construcción de ciudades, la urbanización. Una civilización que se habla de la metalurgia, la ciencia, la tecnología, que empezó a desarrollarse de una manera tremenda dentro de esta generación. Ustedes pueden ver, ahí los tengo entre paréntesis, y por ejemplo también el padre de los que tocan arpa y flauta, artistas. Pero no solamente artistas, sino cuando se habla de flautas, también todo lo que tiene que ver con encantamientos, con tantas cosas que se fueron desarrollando y prácticas, como también podemos encontrar, dice, artífice de toda obra de bronce y de hierro, es la metalurgia, la ciencia, la tecnología. Ellos empiezan a desarrollar esa generación que, no solamente va a impulsar la civilización para la vida sobre la tierra, como si la vida en la tierra jamás se va a extinguir y siempre va a estar la vida sobre la tierra, sino que también hay ciertas características de las hijas de los hombres, como entra, por ejemplo, en esa canción de Lamec, entra una descripción en ese poema que hace, esa canción que yo hasta a veces le llamo ese narcocorrido, que ustedes pueden ver aquí, porque ustedes van a ver esto. Mira, dice el 23, y dijo Lamec a sus mujeres, fíjate, está hablando en primer lugar de la poligamia, del desenfreno. Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida. O sea, es una cultura de violencia, es una cultura de muerte. En este narco corrido se está hablando todo eso, lo que presume tener precisamente este personaje, Lamec. Además, en este canto a la muerte dice, por un joven mataré por mi golpe. Es interesante porque algunos piensan que allí se está describiendo de la creación de un arma de muerte. O sea, está hablando de todo lo que él logró hacer como una cultura de guerra. Estamos hablando de que se levantó una generación completamente violenta, y hasta se canta y hasta se presume. Y todo eso va influyendo precisamente en el ambiente. Ya para que exista este tipo de canciones dentro de ese ambiente, es que está realmente mal lo que está pasando. Ya para que se presuma, ya para que hasta se cante, para que se eleve, es porque algo está pasando con la moral de esa sociedad. Entonces podemos ver que
que entonces estamos hablando de una cultura que nos, o sea, desafía en este sentido. Vamos a ver si le damos clic para avanzar. Vamos a avanzar en otra. Ahí tenemos un cuadro donde se presentan las mujeres que se mencionan allá. Una de ellas que es Ada y que precisamente se enfoca al significado de adorno. O sea, que se empieza a enfocar todos los atuendos externos, el culto al cuerpo. O sea, en esa generación, en esa cultura que se va levantando, que sí tenía algo espiritual, ahorita vamos a ver, pero las hijas de los hombres, lo que estuvieron enfocando es el culto a lo estético. Es decir, el énfasis a todo lo que tiene que ver con el físico como un atractivo, casi como el culto al cuerpo, más que nada. Y con un énfasis fuerte hacia las expresiones físicas, y esto también definitivamente está relacionado con lo sensual, y esto es lo que se menciona sobre Ada. Pero también vamos a ver a la próxima mujer que es mencionada en ese pasaje, que es Sila. Y Sila, bueno, su significado es coqueteo, tineo, baile, todo lo que tiene que ver con esto. Y es parte de la religión, podríamos llamar, de las hijas de los hombres. Porque aquí, ante todo, hay una especie de religión que se va desarrollando. Y esto es algo que tiene que ver con el ocultismo, sí, porque esos rituales que se hacían no solamente eran bailes comunes, sino que había una conexión de rituales que se estaba haciendo en conexión con lo oculto para captar la atención de el grupo que se llama los hijos de Dios. Y esto es algo tremendo porque a través de la sensualidad y a través de la sexualidad, los hijos de Dios pueden ser captados en la atención, y por eso es que luego les costaba. Si ustedes vieron, por ejemplo, la película del diluvio, ¿no? De Noé. Les costaba a los hijos desprenderse. ¿Por qué? Porque hay un elemento allá muy atractivo, fuerte, en el tema de las hijas de los hombres. Vamos a ver la otra, que es Nama. Y Nama, fíjense que en la literatura judía, Nama es representado como una especie de espíritu que se dice que es un súcubo. Un súcubo es un demonio que se manifiesta en forma de mujer. El íncubo es un demonio que se manifiesta en forma de hombre. Pero en el ocultismo, el súcubo visita a los hombres. Por esa razón, el tema de Nama, que está relacionado como una especie de consorte del demonio que pues se le conoce como Shamael, en ese demonio juntamente con Lilith, que en la literatura también del judaísmo se le presenta como la otra mujer de Adán, ¿no? Es en la literatura, vamos a decir, del rabinismo, pero que allá se manifiesta como un espíritu que se mueve para atraer en el ocultismo a través de la sensualidad. O sea, nos damos cuenta que lo que se está desarrollando cuando dice, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, viendo. O sea, no solamente es un ver de mirar nada más, es que había todo un sistema que era atractivo. Había todo un sistema que era luego difícil de soltar, que una vez que entra dentro de eso queda atrapado entre toda esa forma de desarrollo, de mentalidad, de ambiente, de cultura espiritual, por todo lo que conlleva. Vamos a ver algo aquí más adelante, que por ejemplo Isaías menciona de un espíritu que se llama Lilith. Y fíjate qué interesante, porque en Isaías 31, 11 al 14, donde dice, fieras del desierto se encontrarán con las hienas, la cabra salvaje, que es el pan, el de los que tocan arpa. Es interesante eso, que ahí habla del padre de los que tocan arpa, y es un demonio o un ídolo que se relaciona con Pan. Gritan a su compañero, la lechuza, y en el hebreo la palabra lechuza es Lilith, de donde viene la palabra noche.
De ahí que cuando se dice buenas noches es Laila Top, buenas noches. De ahí la palabra Laila o Lilith, eso es lo que significa, es la lechuza o la noche. Y está relacionada con ese espíritu de Nama que se mueve. O sea que lo que estamos viendo en Génesis, estamos viendo un movimiento de ocultismo, un movimiento grande en el que está encerrado todo ese tipo de situaciones de cultura. Por eso decimos, escuchen esto, hermano, siempre que hay el culto a la muerte, en cualquier ciudad donde usted vea que el culto a la muerte se está propagando, es porque en ese lugar corre droga. ¿Por qué razón? Porque dentro de los grupos de delincuencia, el culto a la muerte, porque ellos son supersticiosos, y la muerte, eso es lo que pide vidas que sean sacrificadas. O sea, piensen en todo lo que allí se está desarrollando en esa cultura. Podemos ir avanzando y fíjense, vamos avanzando porque lo que vamos a presentar es parte de lo que se reporta en Génesis 44:21. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que topan arpa y flauta. Y hay un dios relacionado a esto que es el dios Pan, que era adorado. O sea, que en todo esto es una cultura que estaban dándole culto. Hay un ritual que se estaba haciendo allá, hermano, que involucraba pues prácticamente una envoltura para esta generación que se estaba desarrollando. Podemos avanzar en ¿qué es lo que se estaba desarrollando allá? Exactamente se estaba desarrollando el culto. ¿A qué creen? A la serpiente. ¿Saben ustedes que el culto de la sensualidad y el ocultismo y todo lo que tiene que ver con espíritus está relacionado con la serpiente? Las culturas antiguas, si quiere avanzar para que vean las imágenes que siguen, las culturas antiguas mencionan la serpiente. Siempre estuvieron presentes la serpiente y el culto que se dio a la serpiente. ¿Qué es lo que pasa este 21 de marzo aquí en Chichén Itzá? ¿Qué es lo que pasa? Que desciende en el equinoccio de primavera y desciende la serpiente. ¿Por qué se habla de la serpiente? Porque, por ejemplo, en el centro del país, Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, y Kukulcán, ahí con nosotros los mayas, que es la serpiente emplumada. Y cuando me tocó escribir el libro de Monumento a la Biblia en Cozumel, y hablo de la historia y presento la conexión con todo lo espiritual y la serpiente que juega un papel importante, y cómo las ruinas allá, precisamente en Cozumel y en otras partes, están orientadas conforme a los astros, porque es parte de ese culto a la serpiente. Y allá tenemos una diosa que es la diosa Ixchel, que en su cabeza tiene las serpientes y que es la diosa de la reproducción. Por esa razón, cada uno de los cultos está relacionado con la serpiente. O sea, que lo que era la religión de las hijas de los hombres, cuando dice allá, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Y quiénes son las hijas de los hombres? O sea, se trata en realidad de un culto. Se trata de toda una cultura que estaba enfocado en el culto a la serpiente, que es en todas las culturas que desde el inicio se mencionó en Génesis que iba a estar presente la serpiente, porque la serpiente era símbolo de Satanás. Y que luego en otras culturas van a aparecer como dragón, porque también en Apocalipsis aparece como dragón. ¿Por qué? Porque inicia como una serpiente, pero se transforma luego de tanto culto a través de todos los años en un dragón. Es la misma serpiente antigua que ahora se convierte en un dragón. Vamos a ir avanzando para que vean las imágenes, solamente la vamos a poner, porque miren, Génesis dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta, cuando dice esta, no es la mujer, sino es la simiente de la mujer. Pero hay por lo menos 4 cosas. Enemistad entre la mujer y la serpiente en primer lugar. Satanás odia a las mujeres. Y esa es la razón por la que quiso destruir y desfigurar su imagen. Porque tiene un potencial grande. La maldición sobre la serpiente involucra a la mujer. La mujer tiene la capacidad para enfrentar a la serpiente. Pero
por esa razón trata de desfigurar la visión de la mujer y usar la mujer como parte de su proyecto. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí en México, dicen allá, no, es que el machismo, es que el patriarcado, nada de esto. Lo que impera en México es un matriarcado. El matriarcado, eso es lo que produce. Piensen en esto. ¿Qué es el ídolo más importante aquí en México? ¿Qué es? ¿Hombre o mujer? Correcto. Sí, porque aquí impera espiritualmente hablando un matriarcado. El matriarcado es en entidad espiritual, es lo que produce todo tipo de violencia. Hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque desfigura la imagen de la mujer. Porque Satanás usa el aspecto femenino, como por ejemplo en Efesios, ¿qué es lo que permeaba? Diana de los Efesios. ¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la mujer en las hijas de los hombres? Porque Satanás odia a las mujeres y las quiere usar para destruir. Porque esas mujeres en las manos de Dios tienen un gran potencial. Sí, tienen un potencial. Yo cuando le enseño a los varones le digo, miren hermanos, tengan cuidado porque Dios tiene a las mujeres escogidas para levantar la obra. Y a las mujeres le digo, ustedes tienen un potencial grande que Dios quiere usarles. No se dejen usar por el diablo. Ustedes tienen la capacidad tan grande que en Apocalipsis 17 hay una bestia espantosa, terrible, escarlata, que nadie puede dominar. Y esta bestia tan poderosa que ataca a las naciones. Pero ¿saben qué? Una mujer la monta y la controla. Le digo, si la mujer puede controlar esa bestia, ¿creen ustedes que no puede controlar? Una mujer en las manos de Dios, hermano, puede hacer grandes maravillas, grandes cosas, porque ese es el plan de Dios. Dios la puso para que contrarreste a la serpiente. ¿Sí? Si la mujer dice, vamos a la iglesia el miércoles a escuchar al apóstol, ¿vienen o no? Todos vienen. ¿Sí? Así que la caída y el levantamiento de una casa. La mujer sabia, ¿qué dice? Edifica su casa. Qué tremendo es esto, hermano. Luego dice, enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Quiere decir que la serpiente también tiene una descendencia espiritual. Así como espiritualmente hay una simiente de la mujer del cual vino el Mesías. El Mesías es la simiente de la mujer. Así de la misma manera hay una simiente de la serpiente y esa enemistad entre ambas simientes, pero la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero se dice que la simiente de la mujer va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y ese es el enfrentamiento que estaba en esa cultura, hermano, el lugar tan importante que necesita también la mujer como el hombre empoderar en este tiempo que estamos viviendo. Vamos a ver, avanzando un poquito más respecto al trabajo de la serpiente. Fíjate, todo lo que es el culto a la serpiente, que es la reproducción, porque la serpiente está relacionado con el culto a la reproducción. Históricamente es así, es el culto de la reproducción. Tiene que ver con ritos ocultos, tiene que ver con toda la sensualidad, con todo. Miren, es más, en los actos de prostitución sagrada que se mencionan en la historia, eran rituales que se hacían. Por ejemplo, se dice que Alejandro Magno, que su madre era una practicante de todos de estas cuestiones y que en un ritual fue concebido Alejandro el Grande. De modo que él, se dice, tenía sangre real. ¿Y sangre real por qué? Porque descendía y fue concebido en un ritual satánico. Incluso algunos que teorizan dicen que así va a ser concebido el anticristo. Bueno, es otro tema. Pero vamos a ver algo interesante sobre este enfrentamiento de cultura. Vamos a ver, si pueden apoyarnos, vean, en todas las culturas vean, la serpiente
siempre estuvo presente en cada uno de los puntos. ¿Qué dice la palabra cuando termina el diluvio? Cuando termina el diluvio, dice que salen del arca y luego se van a buscar una tierra, que es la tierra, hallaron la tierra de Sinar. La palabra Sinar es una palabra que tiene su relación con la palabra Sumer. Es decir, la literal traducción es, y buscaron y encontraron la tierra de Sumer. O sea, donde vivieron los sumerios, para reconstruirlo. Y allá en ese lugar, en ese sitio, levantó Nimrod la torre de Babel. ¿Pero por qué? Porque había todavía en mente la idea de seguir reviviendo esos cultos que habían perecido, que habían sido sepultados, que Dios quería acabar con ellos. Y es ahí donde se dice que entonces los hijos de los hombres, ahora la religión ya no era de las hijas de los hombres, sino ahora los hijos de los hombres, que estaban en contraste siempre con los hijos de Dios. Vamos a avanzar en esto y quiero, fíjense, decirles que las grandes pirámides de Egipto antiguo también eran lugares donde se daban esos cultos. Además, estaban ordenados conforme a los astros, porque cuando se hacían esos rituales, y eso también aquí los mayas, aquí en México, también lo hacían de la misma manera, y habían fechas exactas para sus rituales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se hacía el culto a Ixchel, cuando el culto a Ixchel se hacía ya para iniciar las lluvias en la misma fecha, conforme a los astros, cuando hacían esos rituales, pues lógicamente que era el periodo ya de lluvias, y al día siguiente caían las lluvias, y todos estaban maravillados, porque después del culto a Ixchel caían las lluvias. Todo eso estaba conforme a los astros, porque estaban adorando y culto a la serpiente. O sea, todo estaba relacionado en la vida, lo espiritual, de modo que ustedes pueden ver todo eso que se menciona de las antiguas pirámides y la tecnología grande que ellos tenían, porque ellos realmente al construir las pirámides, que no fueron los Nefilim, no fueron los extraterrestres los que lo construyeron, eran ellos mismos con una alta tecnología, y les voy a decir rápidamente por qué. Porque ellos vivían más allá, el que vivió menos fue Enoc, 365 años. Pero todos vivieron más allá de 365 años los antediluvianos. Así que imagínate a un inventor como un Einstein que desarrolle una mentalidad. 60 años Einstein todavía siguen estudiando su cerebro. Pero imagínate que ese Einstein viva 200 años, 300 años, 500 años, 600 años. Un inventor de 600 años tiene toda una vida para practicar error y falla, error, hasta dar con el punto. Así que ellos desarrollaron grandes tecnologías y podemos poner, yo de hecho en mi libro, yo pongo los datos de la tecnología en ese libro. Ustedes pueden ver las investigaciones arqueológicas, de los datos de los que quedan admirados, de las investigaciones que se han hecho de esas culturas antiguas, que tenían avances que algunos piensan que hasta volaban. O sea, es decir, que tenían aviones y que llegaron a ser astronautas. Interesante en ese sentido. Fíjate que tú llegas a las pirámides y no hay por dónde ponerle focos. Y entonces, ¿cómo le hacían? ¿No será que también lograron descubrir el tema del Bluetooth, de Wi-Fi, de cosas que no necesitaban cablerías ni nada de esto? Entonces, es algo súper interesante la tecnología que se desarrolló y que fue sepultada. Por eso en Génesis, cuando ustedes vean todo lo que ellos trabajaron, es porque tenían muchos años de vida para desarrollar una cultura y una civilización súper avanzada. Vamos a darle vamos a pasar todas estas cosas de todo eso que pasa. Ahí están, son descubrimientos que ustedes pueden ver. Y estos son los arqueólogos que menciono también, que vamos a pasarlo, que ellos hablaron acerca de los antiguos sumerios y qué es los dioses que ellos servían, todos los dioses, y están relacionados con el Génesis, los que quedaron sepultados, todos esos dioses. Ahorita vamos a ir aterrizando todos esos dioses hasta
cuando se llega el diluvio, estas imágenes últimas son las del diluvio, y Ron Wyatt, yo les voy a recomendar a que vean las investigaciones de Ron Wyatt sobre el arca de Noé, y se van a sorprender. Las investigaciones de Ron Wyatt sobre el arca de Noé. Esta es otra persona que Zacarías Sechit. Vamos avanzando. Avancemos sobre esto y regresamos aquí. Vamos, uno más, otro. Muy bien, aquí está. Vamos a ir aterrizando ya. Después de haber dado ese panorama, ahora sí vamos a entrar ya al mensaje, porque ahora sí le vamos a comprender más a lo que se está enseñando. Matusalén, hijo de Enoc. Matusalén significa, cuando muera, será enviado. ¿Saben que hasta su nombre es una profecía? Por eso qué interesante, cuando nosotros presentamos, la verdad es una bendición que hubo una presentación de niño, porque se puede ilustrar, y todas las declaraciones que se da sobre un hijo se convierten en realidad. Cuando nosotros agarramos la palabra de Dios para nosotros, se convierten hasta en profético. Y así que el nombre que le dio Matusalén significa, cuando muera, será enviado. ¿De qué está hablando esto? ¿Qué será enviado? Su muerte, ¿saben con qué coincide? Con el diluvio, la muerte de Matusalén. Cuando muera será enviado. Es decir, estaba dando una profecía. Por eso algunos entienden que Matusalén no entró en el arca, porque muere en el diluvio. O sea, coincide su muerte, la fecha del diluvio es la fecha de la muerte de Matusalén. Así que esta es una profecía. Cuando muera, dice Enoc, cuando él muera, será enviado. Es decir, viene el rescate. ¿El rescate de qué? ¿La salvación de qué? De toda esa generación perversa y malvada. Vamos a ver qué más dice en este pasaje. Noé, bisnieto de Enoc, significa consuelo. Así que Noé fue el consuelo para esa generación, hizo la diferencia. Figuraba lo que Dios iba a traer al mundo, la humanidad, luego del diluvio por medio de Noé, para que se establezca un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ese mundo que había fallado, que se había entregado a la perversión, pero que ahora se da un nuevo comienzo. Avanzamos entonces en este sentido. ¿Qué es lo que significa? Es séptimo desde Adán. Vive 365 años. Qué interesante esto de la edad. No duró mucho. Solo 365 años. Hermanos, todos en ese periodo de tiempo vivían más. Eran de larga vida. ¿Por qué 365 años? ¿Por qué tan corta la vida? Porque no es tan importante la extensión de la vida como lo intenso que uno pueda tener la relación con Dios. Lo más importante no es lo extenso, sino lo intenso con Dios. A los 65 años, cuando nació su hijo, inició su caminar con Dios, porque dijimos que su hijo le cambió la vida. Caminó con Dios, se hizo amigo de Dios. Con esta imagen vamos a terminar, con esta que estamos aquí hablando. Miren, caminó con Dios y se hizo su amigo. ¿Qué es lo más importante para Enoc después de que empezó a caminar con Dios? Es tener una amistad con Dios. Lo más importante era Dios. Se convirtió tanto así que antes de que Abraham fuera amigo de Dios, Enoc ya es aquí mencionado en esa relación como un amigo de Dios. Que no había nada más importante para él que Dios. Dios era su prioridad. Y esa es la razón por la que Dios se lo llevó. Había una maestra de niños que estaba tratando de explicarle a los niños cómo fue esto del traslado de Enoc. Pero empieza la maestra de una manera tan sencilla y tan hermosa, diciéndole, ¿sabes qué? Hubo un hombre que se hizo amigo de Dios, que se amistó con Dios. Mira, era
tanto así su cuate que salían a pasear, todos los días salían a pasear. Y mientras salían a pasear, Dios lo llevaba y le mostraba toda su creación. Y en ese paseo le decía, le explicaba sobre las flores, sobre los animales. Y una ocasión dijo Dios, vamos, te voy a explicar algo más especial. Y empezaron a caminar y le empezó a explicar las estrellas, les empezó a explicar las constelaciones y le empezó a explicar todo lo que había en el cielo. Y de pronto dice, ¿sabes qué? Ya es tarde. Ya no vas a regresar a tu casa porque ya es tarde. ¿Sabes qué? Amigo, hoy vas a dormir en mi casa. Y se llevó a su amigo a su casa. ¿Qué les parece? ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos aquí quieren ir a la casa de su amigo? Y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Hay algo aquí sobre la tierra que usted ame más que a Dios? ¿Hay algo que usted le tenga apego? Señor, es más, no vengas todavía y quiero vivir más tiempo. Por favor, alárgame la vida porque anhelo tanto esta tierra. ¿Hay algo que sea más fuerte que tu amor hacia ese Dios? Tuvo testimonio. Por eso su amigo se lo llevó. Porque retuvo su testimonio. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que mantener nuestro testimonio. Continuamente dar testimonio de ese Dios. Si realmente estamos listos para irnos a la casa de ese Dios, tenemos que mantener nuestro testimonio. Por eso decía Pablo, de ambas cosas estoy puesto. Yo quisiera estar aquí con ustedes y que otro más se entregue a Cristo. Pero también quiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice. Y así debe de ser la mentalidad del creyente. Enoc no murió, lo traspuso Dios. ¿Por qué lo traspuso? Para que no vea muerte. No todos dormiremos, pero todos los creyentes verdaderos seremos transformados y llevados a la casa del Padre. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí realmente sí están listos para encontrarse con el Padre? Dos cosas que son inminentes. Número uno, es inminente la muerte y hay que hablar de la muerte. Es inminente el traslado de la iglesia. Inminente quiere decir que puede pasar en cualquier momento. Y estas dos cosas, ya sea que la muerte o ya sea que su regreso te sorprenda, lo más importante de esto, ¿sabes qué es? Estar preparado.